Bueno, buen día, bienvenidos una vez más a este Zoom, que es el número 3. Así que bueno, vamos a reforzar lo que dimos las clases anteriores, porque queremos que ustedes tengan un mejor y mayor conocimiento en cuanto a la taquigrafía, ¿no es cierto? Así que vamos a reforzar lo que sean rasgos rectos. Les doy las gracias también porque estamos recibiendo muchos mensajitos muy buenos que nos alientan y nos gustan, que se sientan realmente a gusto con esto que están aprendiendo. Así que bueno, eso nos reconforta, así que nos hace seguir para adelante hasta llegar a nuestro objetivo, ¿no? Que ustedes sigan aprendiendo cada vez más y que se sientan realmente a gusto. Así que bueno, bienvenidos y muchas gracias a todos por estar siempre. Como les decía, vamos a volver nosotros a reforzar los rasgos rectos. En la clase de ayer estuvimos dando los ejercicios de las actividades que le habíamos enviado al aula virtual. Y una vez más, les digo otra vez, les recomiendo por favor que suban permanentemente al aula virtual, que miren los videos explicativos, cosa que ustedes vayan retomando mucha más práctica, ¿no es cierto? Y a la vez ir entendiendo también todo esto que vamos dando durante la semana. Así que bueno, vamos a reforzar los rasgos rectos, vamos a reforzar las abreviaturas, después de las tareas que quedaron pendientes de ayer, algunas cosas, algunas palabras, hoy lo vamos a hacer de otra manera. Ayer estuvimos con el pizarrón, hoy vamos a hacer de otra manera, buscando siempre la forma de que ustedes puedan entender y ver cómo, de la mejor manera cómo lo pueden hacer. Así que bueno, no se olviden, por supuesto, siempre en la posición de los rasgos. Eso es muy importante, la posición de los rasgos. En primera posición, cuando nosotros decimos que va una consonante seguida de una vocal, en primera posición, ¿no es cierto?, es la A, otra consonante seguida de otra vocal sería la E y la I, y otra, la tercera, sería la consonante con una vocal que sería la O o la U. Eso en cuanto a las posiciones, que esto ustedes ya tienen que tenerlo muy asimilado. Igual les volvemos a recordar, las posiciones son muy importantes, ¿no es cierto? Bueno, en cuanto a la actividad que nosotros le habíamos enviado para que ustedes hagan, como les dije, quedaron pendientes para palabras. Entonces, eso vamos a volver a dar ahora, a reforzar, para que ustedes tengan más conocimiento y vayan a la vez cotejando con sus ejercicios. También vamos a dar otros ejemplos, o sea, vamos a dar hoy todos rasgos rectos para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo, las posiciones, los rasgos, si son finos, si son gruesos, y bueno, y después en el aula virtual dejar también todas sus dudas, que todo se va a ir contestando. Así que bueno, ahora vamos a pasar a esa actividad que quedaron pendientes ayer y la vamos a ir reforzando. Así que ahora vamos a pasar, que va a ser Amelia, de los trabajos que quedaron pendientes ayer de otra forma. Bueno, muy buenos días para todas y todos. Hoy estamos nuevamente en esta clase de Zoom, ¿sí? En contacto con todos ustedes. Les agradecemos muchísimo que puedan conectarse. Les agradecemos muchísimo sus inquietudes y las dudas que ustedes van subiendo al aula. Por favor, acuérdense cuando ingresen de colocar sus nombres y apellidos para poder registrar toda la asistencia, ¿sí? Y así nosotros tenemos una idea también de
aproximadamente cuántos alumnos son. Queremos, como les decía, seguir repasando, decía mi compañera recién, reforzando la actividad de todo lo que tenga que ver con rasgos rectos. Ya vimos los conceptos de taquigrafía, ya sabemos que se trata de un sistema de escritura a través de signos, ¿sí? Que es escribir a la velocidad del orador. Vimos también el concepto de rasgos, el concepto de taquigramas, que son términos que vamos a ir utilizando constantemente durante todas nuestras clases. Las abreviaturas, como les decíamos, son muy importantes, que ustedes tengan un cuadernillo aparte para poder fijarse y para poder aplicar cuando sea necesario. Otra de las cosas que también queremos recordarles es que toda la tarea, las actividades que nosotros vamos subiendo al aula, lo vamos a enviar, ahora ni bien termina esta clase de Zoom, vamos a enviar la forma correcta de esa actividad número 1 para que ustedes puedan autocorregirse y que puedan cotejar y que puedan comparar con su escritura cómo hicieron los rasgos, si lo hicieron bien, si lo hicieron mal, corregirse ustedes mismos. Entonces, de esa forma vamos a ir aprendiendo, vamos a ir adquiriendo conocimientos y vamos a poder avanzar. Bueno, como se darán cuenta, como les decía mi colega acá recién, estamos tratando siempre de innovar y de que todo sea mejor para que ustedes puedan recibir la información que nosotros queremos brindarle de manera prolija, que se pueda entender, que se pueda interpretar mejor. Así que, bueno, vamos a seguir probando y si lo de hoy no funciona y probamos de nuevo otra cosa la semana que viene y así. Hasta que nos salga algo que ustedes puedan realmente sacarse bien las dudas, que ustedes puedan ver los trazos, porque para que seguramente se imaginarán, detrás de todo esto hay un equipo que nos acompaña y que hace que eso sea posible, que hace que ustedes puedan recibir todo lo que ven o todo lo que escuchan, todo lo que sale al aire, gracias al equipo que permanentemente nos acompaña y que está acá para colaborar y para ayudarnos en todo lo que sea necesario. Así que bueno, vamos a ir con lo que nos quedó pendiente de ayer, de las oraciones, y la vamos a hacer justamente con un marcador. En realidad nosotros, fíjense que tenemos un cuadernillo, que es el que usamos, que yo les comentaba, un cuadernillo, y que la cámara 2, si es que por ahí puede tomar el modelo, este es el cuadernillo que nosotros usamos para las sesiones. Fíjense que tienen los renglones bien aislados unos de otros, ¿sí? Y lo escribimos con lápiz negro, ¿sí? Este es el tipo de lápiz que usamos. Hoy nosotros vamos a probar también en el cuadernillo, pero en primer lugar vamos a probar con un marcador para ver si se pueden visualizar mejor los rasgos. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Vamos a empezar con, como les decíamos, el tema de las posiciones de las palabras que tenemos que tener en cuenta. Les decía Ana recién, cuando acompaña la A en primera posición, arriba del renglón, cuando acompaña las vocales E y van en segunda posición, y cuando acompaña a una consonante, la vocal O, U, se escribe debajo del renglón, ¿sí? O cortando el renglón, que sería la tercera posición. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo con estas palabras. Tenemos las palabras tapo, tipo y tope. Vamos a escribir tapo en primer lugar y lo hacemos con el rasgo recto en primera posición, fino, y el rasgo oblicuo
P o fino también, ¿sí? Esta palabra está en primera posición. Cuando yo digo, por ejemplo, una consonante T o una consonante D o P, como en este caso, P vocal o vocal P, me refiero a que se escribe un guioncito y en ese guión va cualquiera de las vocales, ¿sí? Que son las que acompañan a esa consonante. Entonces, cuando por ahí decimos P vocal, me refiero a P, en este caso, por ejemplo, tenemos P vocal O. Acá tenemos T vocal, sería T vocal A. Esta palabra entonces tapo la escribo en primera posición y son los dos rasgos finos. Vamos a escribir la palabra tipo. ¿Cómo lo hacemos? Fino de arriba hacia abajo y fino también en segunda posición la P vocal. ¿Sí? Ahora escribimos tope en tercera posición y también fino. Son tres rasgos, tres palabras con rasgos finos. Tapo en primera, tipo en segunda y tope en tercera. ¿Sí? Se nota la diferencia porque por la vocal de la primera sílaba de la palabra. Todos tienen la misma estructura, pero yo me voy a dar cuenta que cuál es la que corresponde en el contexto de la oración cuando haga mi traducción. Vamos con otro ejemplo, jarabe. Fíjense que acá tenemos rasgo grueso, ja, rasgo fino de arriba hacia abajo, ra, y rasgo grueso, b. Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? En primera posición por la A, que es la que me indica posición, y hacemos grueso de arriba para abajo, presionando un poco el lápiz, de abajo para arriba hará fino y grueso otra vez el rasgo B larga vocal. Entonces acá tenemos la palabra jarabe. Vamos a escribir ahora giraba. Y toca el renglón ra, va. ¿Sí? El rasgo R vocal, en este caso R vocal A, es fino y de abajo hacia arriba. Muy bien. Ahora vamos con la palabra juraba. Me indica la posición la U, corta el renglón grueso y, a ver así, si lo ven mejor, y acá tengo la palabra juraba, ¿sí? Jarabe, giraba y juraba. En primera posición, en segunda posición y en tercera posición. Bueno, vamos con el siguiente ejemplo. Yo escribo caro. Caro, ¿sí? En primera posición porque es la vocal A la que me indica posición. Son dos rasgos finos. Vamos a la palabra querido. En segunda posición, fino, ri y do, grueso. Aquí dice querido. ¿Y cuál me marca la posición? La vocal E. En la palabra curado, escribimos de la siguiente manera. Debajo, ¿sí? Debajo del renglón Q, ra y grueso, la D con la vocal O. Fíjense las diferencias. Caro en primera, querido en segundo, curado en tercera, ¿sí? Ahí lo pueden ver. Vamos a acomodar un poquito para que ustedes puedan apreciar los trazos y notar las diferencias. Esto en cuanto al enlace de los rasgos y las posiciones. Bien. Ahora vamos a seguir con las palabras que nos quedaron de ayer, de nuestra actividad número 1.
Vamos a seguir con las palabras sueltas que teníamos, que corresponden a la actividad número 1. Tenemos entonces como ejemplo, fíjense, acá en esta palabra y en las que siguen, cuando tenemos en una dicción 2 vocales, como en estos casos, la segunda vocal yo no la escribo y voy a tener en cuenta para la posición la primera vocal, ¿sí? La primera vocal es la que va a contar para la posición. Entonces, en caoba yo voy a escribir ca, va, ¿sí? C, vocal en primera K y D, vocal A. Aquí dice va. Cava. En realidad la palabra es caoba. Caoba. Tengo, a ver, lo vamos a hacer. Reitera. Vamos a hacerlo en rojo, a ver si lo pueden notar. Reitera. Yo voy a escribir reitera. ¿Sí? Y la I que está acá en el medio de la palabra, no la escribo, queda implícita. En el siguiente ejemplo, guapo, también voy a escribir en tercera posición gruesa, la P con la vocal fina, y ahí dice guapo. La A que está acá, yo no la escribo, no la tengo en cuenta, solamente la primera de la palabra, que es la que me indica posición. Con rueda sucede lo mismo, en tercera posición ruda, grueso, ¿sí? Lo vamos a hacer acá mejor, a ver si se nota. Rueda, yo voy a escribir ruda, ¿sí? R, vocal fina de abajo hacia arriba, de vocal gruesa de arriba hacia abajo. Acá fíjense que en rueda está implícita también la vocal U, que yo no la escribo. Y escribo entonces ruda, ruda, ¿sí? En el contexto de la oración voy a leer rueda. Cuidaba. Otro ejemplo, hacemos lo mismo con cuidaba. Lo vamos a ver acá bien en grande. Cuidaba. Y acá tenemos escrita la palabra cuidaba. ¿Sí? La separamos en sílaba. La I no la tengo en cuenta y sí la vocal U, que es la que marca posición. Muy bien. Fíjense que nosotros siempre les decimos que los rasgos tienen que tener uniformidad, ¿sí? Cuando ustedes practiquen, traten de hacer los rasgos no menos de 3 milímetros, no más de 4 milímetros, que sean parejos y de tener un trazo exacto, sin levantar, procurando al menos no levantar el lápiz del papel, para que puedan acostumbrarse a escribir correctamente. Muy bien, vamos con otros ejemplos. A ver si se llega a notar las palabras que tenemos en este papel. Aquí en ducha, bagaje, beca. Estas palabras quedaron de la actividad que subimos para que ustedes la realicen, donde también después van a poder cotejar si escribieron correctamente. La palabra ducha, ¿cómo la voy a escribir? Me va a marcar la posición, la vocal U, y escribo de arriba hacia abajo, du, y cha, que es fino, también de arriba para abajo. ¿Sí? Lo vamos a hacer de nuevo. Du, presiono el lápiz, cha, aflojo la mano para poder escribir y que mi trazo
en mi trazo se note la diferencia del rasgo grueso du y del rasgo fino cha. Vamos con otro ejemplo. Bagaje. Acá tenemos la B con la A que me marca la posición y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Va grueso, ¿sí? Ga grueso y J, vocal E, también grueso. Bagaje en primera posición. Lo hacemos de nuevo. Son 3 rasgos gruesos. Va, ga, e. Por ahí cuando ustedes están en la práctica les va a parecer hasta un poco tonto ir repitiendo en voz alta cada palabra que escriban, pero es la forma en que se les va a ir fijando todo lo que escriben, ¿sí? Cada rasgo, cómo va dibujado, cómo va trazado. Entonces hagan ese ejercicio de pronunciarlo en voz alta para fijar más y así se nos quede más rápido, ¿no es cierto? Bueno, vamos con la palabra beca. En segunda posición por la E y tenemos K fino, ¿sí? Yo voy a probar a ver cómo se ve con el lápiz negro y ustedes B es grueso y K es fino, perdón. B, K, B, K. No sé si se puede apreciar el rasgo grueso del rasgo fino, ¿sí? Vamos a ver esta oración. Cookie, cookie, acuérdense nombres de personas, nombres propios, nombres de países. Voy a colocar comillas cuando lo haga con el sistema estenográfico y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Cookie, como son 2 sonidos similares, están escritos con K en este caso. También lo vamos a escribir con el rasgo C vocal, ¿sí? Que habíamos visto que la C con la A es K, la que también utilizamos este signo para keki, tocando el renglón, y cucú, o en este caso cookie, como tenemos en el ejemplo, va en tercera posición. Y con comillitas, porque me indica que va con mayúscula. Fíjense que son 2 rasgos en una misma línea de doble longitud. Cookie. Dejará la D gruesa, la J con la vocal A gruesa y la R fina. ¿Se puede apreciar? Dejará. Al es un puntito en primera posición, una abreviatura. Párroco es fino en primera, ro, que nos sirve para sonidos suaves y fuertes, de abajo hacia arriba, co, fino. A ver si pueden verlo, párroco. Los 3 son rasgos finos. Son rasgos finos. Lo vamos a dibujar con el marcador a ver si pueden apreciar mejor. Párroco, ¿sí? Son rasgos finos. Él es un pequeño escape, traten de que les quede como un pequeño escape realmente, porque si lo hacemos grande, nosotros en el trabajo, en el aula, subimos abreviaturas y nosotros hemos puesto los rasgos, las abreviaturas agrandadas, pero nada más al efecto de que puedan apreciar mejor. En realidad, al, el son abreviaturas pequeñas. Al es un puntito, ¿sí? El es un pequeño escape. Después vamos a ver al final otras abreviaturas donde se van a dar cuenta de que
las abreviaturas, al igual que todos los rasgos, tienen que también tener su uniformidad. Rubí, seguimos con rubí. RU en tercera posición, fino, de abajo hacia arriba, y B, grueso. ¿Sí? Rubí. D es solamente el rasgo de vocal tocando el renglón, y Chicago lo hacemos CH vocal, chi, K fino y go grueso. ¿Sí? Entonces acá tenemos cookie, vamos a hacerlo bien, cookie en tercera posición, dejará al párroco el rubí de Chicago. Y tenemos escrita esta oración. Vamos con la siguiente. Gaby pide puré de papa para Débora. Acá también vamos a aplicar otra abreviatura que es para. Escribimos Gaby en primera posición, grueso, Gaby, con la comidita correspondiente. Pide en segunda posición, fino, pi, de grueso. Puré lo hacemos en tercera posición por la U, puré. Los dos son finos. La D con la vocal E, D. Papa, lo mismo que pasaba con cookie, es una doble, son dos rasgos en uno. Acá dice papa, ¿sí? Para va a ser un solo rasgo, la P con la vocal A en primera posición, y Débora lo escribimos también con comidita de da, fino. La R con la vocal es fino y de abajo hacia arriba. Muchos por ahí vemos que la duda que tienen en cuanto a la CH y la vocal es justamente con la R vocal. ¿Por qué? Porque la CH vocal, recuerden, yo la escribo de arriba hacia abajo y es un rasgo fino. Y la R vocal yo escribo un poquito más inclinadito, ¿sí? Y es de abajo hacia arriba. Entonces, esos detalles ustedes tienen que tener en cuenta la dirección para poder escribir correctamente. Bien. Seguimos con más oraciones de ayer que nos habían quedado de la actividad. Tenemos esta frase. Teodoro repara el buque para que juegue Pepe. Fíjense que nosotros empezamos con estas frases sencillas y fáciles de hacer justamente para poder practicar y para poder fijar cómo tenemos que hacer estos rasgos rectos. Cuando hagamos las actividades de dictado, lo vamos a hacer también por las clases de Zoom para que ustedes puedan practicar. Y le vamos a dictar este tipo de frases que ustedes van a escribir en taquigrafía desde sus casas y después van a tener que leerlos y van a tener que traducirlos, porque de eso se trata, que ustedes puedan escribir sus rasgos, que puedan leerlos y que puedan traducirlos, ¿sí? Después, obviamente, si quieren, también lo pueden pasar a la computadora y nos envían su trabajo, o bien escriben en forma manual, sacan fotos y también suben al aula para el control. De todas formas, nosotros vamos a enviarles la forma correcta de ese dictado en taquigrafía y en la escritura corriente, como para que ustedes se autocorrijan y vean
si se equivocaron o no, vean las diferencias, comparen y que se puedan autocorregir ustedes mismos, porque en esta materia lo importante es la práctica, es ir aprendiendo de a poco, conociendo los rasgos, ir adquiriendo el conocimiento y la práctica de cada uno de los rasgos para poder después pasar a lo siguiente, a la siguiente unidad, al siguiente tema, porque si yo no aprendo bien los rasgos rectos, difícilmente pueda hacer el enlace o formar palabras con los rasgos curvos. Entonces, aprovechen todos los videos que tienen, aprovechen por favor las hojas, el cuadernillo para ir realizando sus prácticas. ¿Sí? Estas son las hojas que nosotros enviamos para que ustedes puedan imprimir y realizar su tarea. Bien, vamos con la siguiente oración. Teodoro repara. Muy bien, escribimos Teodoro, T en segunda posición, seguido de grueso y gro fino, con las comillitas correspondientes. T en segunda posición porque me marca la E. Repara. Toca el renglón, hago la R vocal un poquito inclinada, para. ¿Sí? Son 3 rasgos finos. El, abreviatura, buque en tercera posición, que fino. ¿Sí? Acuérdense que el rasgo K, K, Ki, Ko, Ku es fino. Para, la abreviatura para es la vocal P con la A, pa, que es solamente sobre el renglón el rasgo fino, horizontal. Juegue, lo hacemos en tercera posición, grueso, juegue, ahí dice juegue. Y Pepe serían 2 rasgos también oblicuos, finos, con su respectiva comillita, que me indica que es un nombre propio. Son muy importantes los que ustedes fijen los rasgos rectos, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que ustedes, por favor, hagan sus prácticas diarias, ¿no es cierto? Un ratito, un momentito, un tiempo, en el tiempo que ustedes tengan, práctica, mucha práctica. Ahora que estamos reforzando todo lo que sea rasgos rectos, entonces para poder después pasar a los rasgos curvos y así ir formando más palabras. Con estos rasgos rectos podemos ir, como vieron ustedes en la clase de ayer y en la tarea que se les envió, fuimos armando frases. Son todos rasgos rectos. Entonces, fijar bien los rasgos rectos, los rasgos finos, los rasgos gruesos, las abreviaturas. Tengan un cuaderno, por favor, aparte, donde nosotros le vamos a ir enviando las abreviaturas. Entonces, para que ustedes, otra vez, les insisto, le vamos a insistir, es mucha práctica, es mucha práctica. Como ayer yo les comentaba, cómo van a ir los trazos, vayan haciendo los trazos, la T vocal, que sería la A, la E o la I, hasta el final del renglón, o sea, ta, te, ti, da, be, di, ba, be, bi, todo eso, por favor. Así que y vayan hablándolo en voz alta y se les va a fijar. Se les va a fijar, entonces, en la medida que nosotros les vayamos dando los ejemplos, ustedes ya solitos van a ir fijando, ¿no es cierto? Porque después vamos a comenzar con los dictados. Entonces, y así para poder pasar a los rasgos curvos, ¿no es cierto? Tenemos que fijar muy bien
cómo son los rasgos rectos. Así que bueno, eso por favor para que tengan en cuenta. Y vamos a seguir. Quedaron pendientes los ejercicios de ayer, 2 o 3 ejercicios, y después vamos a dar unas palabras sueltas para que ustedes también sigan mirando y viendo los rasgos finos, los rasgos gruesos. Así que bueno, vamos a seguir con lo que quedó pendiente de ayer. Muy bien, entonces continuamos con las siguientes frases. El coche guiado por Diego chocó el carro quieto. ¿Cómo lo voy a escribir? Él es un escape, coche en tercera posición y fino, fíjense, este rasgo CH de arriba hacia abajo. Guiado son 2 rasgos gruesos y a mí me indica la posición, la I, ¿sí? La I. Entonces escribo guido. Ahí leo guiado. Por, corta el renglón es otra de las abreviaturas que vamos a dar. Diego, ya lo habíamos visto. Toca el renglón con comillas, los 2 gruesos. Chocó, escribo en tercera posición, son 2 rasgos finos. Me marca la posición la O. El carro, él es un escape, carro en primera posición y la R vocal es el rasgo que utilizamos acá. Quieto, fíjense que me marca la posición la I y la E no la escribo. Voy a escribir quito y voy a leer después quieto. Muy bien. Entonces, el coche guiado por Diego chocó el carro quieto. Habíamos dicho también ayer que el punto en taquigrafía es una pequeña crucecita que ponemos al final o cuando así lo indique en la oración. El gobierno de Chaco pagará al becado Pereira. En este caso también gobierno es una abreviatura. No vamos a escribir la palabra gobierno, simplemente vamos a escribir go en tercera persona, en tercera posición. El gobierno, ahí tenemos la abreviatura, así vamos a escribir siempre gobierno, de esta forma, de Chaco, acuérdense que Chaco, con comillas, por favor, ¿por qué? Porque es un nombre propio de una provincia, me marca la posición la A. Son 2 rasgos finos. Pagará, paga grueso, irá fino. Pagará. Un puntito en primera posición, becado, B, toca el renglón. K, fino, do, grueso. Pereira, toca el renglón, P, Deira, ¿sí? Acá tengo 2 rasgos seguidos. Pereira, acá yo leo Deira. Muy bien. El gobierno de Chaco pagará al becado Pereira. Es la forma en que voy a escribir esta frase. Vamos con la siguiente. Pipo recurre al cajero porque quiere el paradero de Betty. Pipo, nombre, con comillas, recurre. Fíjense de abajo hacia arriba, recurre. Son rasgos finos esto, no lo podemos apreciar bien con el marcador, pero los 3 son rasgos finos. Al cajero, en primera K fino, G grueso, GRO fino, ¿sí? GRO fino. Porque
abreviatura tocando el renglón, quiere en segunda posición la abreviatura L en primera posición, paradero. Fíjense qué hago, separo en sílabas, paradero, paradero, ¿sí? Paradero. Tengo 3 rasgos finos y la D con la vocal E grueso. Betty. ¿Cómo escribo Betty? La B con la E grueso y la T con la I fino, con la comidita. Lo voy a hacer de nuevo con el lápiz para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? B grueso, T fino, ¿sí? Ahí dice Betty. Bueno, muy bien. Vamos por último con las abreviaturas y terminamos con la clase de hoy. Como les decía, AL es un puntito, se utiliza muchísimo en taquigrafía, AL, EL, estamos todo el tiempo para todo utilizando estas abreviaturas. Para es, fíjense, para es la P con la vocal A, ¿sí? Pa. Así sería para. ¿Por qué? ¿Cómo voy a escribir? Y voy a escribir tocando el renglón fino, un rasgo fino, ¿sí? Porque corta el renglón, un rasgo fino también en tercera posición. Público, voy a escribir U y la B larga, gruesa, pubi. República, ¿cómo la voy a escribir? ¿Cómo es la abreviatura? Repubi. Así, cuando yo tenga que escribir República Argentina, y le voy a hacer después República Argentina, dice ahí. Fíjense, esta sería, este signo a mí me representa Argentina. ¿Cómo? ¿Cómo voy a escribir la palabra cómo? En tercera posición, fino. Y gobierno, como ya habíamos visto, en tercera posición también, pero grueso. ¿Sí? Esto, la taquigrafía lo que tiene es que nosotros podemos agrupar 3 palabras, hasta 4 palabras en un solo rasgo. Y de eso justamente se trata, de abreviar, de hacer que todo sea más estrecho, para que podamos tener velocidad con el tiempo y entonces nuestra escritura pueda ser traducida también al menor tiempo posible, porque el trabajo del taquígrafo es justamente documentar eso a través de lo que escucha, y la idea es escribir abreviado, ¿no es cierto?, para poder traducirlo y después pasarlo en la computadora, en Word. Nosotros tenemos un formato con el que hacemos nuestras versiones taquigráficas y luego de las correcciones se forman el trabajo terminado. Así que muchísimas gracias a todos por estar, por conectarse. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Cuídense mucho, cuiden a sus seres queridos y muchas gracias.